Queridas y queridos estudiantes, junto con saludarles les habla su profesora de lenguaje Camila Bobadilla. Y en esta ocasión les vengo a hablar un poco acerca de la guía número 15, en qué consiste y cómo deben ir desarrollándola. Bueno, el objetivo de aprendizaje de esta guía es autoevaluar su informe de investigación a partir de criterios dados. ¿Qué queremos decir con esto? Que ustedes deberán revisar, volver a leer su texto informativo, que han ido elaborando desde el inicio de la unidad y revisarlo de acuerdo a una pauta que es la que se encuentra más abajo en la guía y que volveré a retomar. Bueno, como se señala ahí en este cuadrito destacado en color, ya estamos llegando al final de la unidad ya, que tenía como objetivo principal esta escritura del informe de investigación, de este texto informativo que hemos ido trabajando poco a poco. ¿Ya? Entonces en esta guía número 15, como ya les venía mencionando, deberán autoevaluar su borrador y en la guía número 16 les entregaremos las instrucciones para subir su informe a Classroom y la rúbrica de evaluación sumativa del mismo. ¿Ok? Bueno, les agregamos 2 anexos al final de esta guía para que puedan revisar la ortografía, ya que es muy importante también porque eso será evaluado cuando ustedes terminen de elaborar su texto informativo, o sea, el definitivo. Bueno, en el anexo 1 se presenta una tabla de revisión de ortografía acentual y en el anexo 2 una de ortografía literal en 2 esquemas de errores más comunes, ya que son el uso de la C y el I, a, I y AI. Bueno, y para la realización de esta guía es importante que se pongan al día con su escritura de su borrador, ¿ya? Pues solo quedan 2 semanas para la entrega final que será evaluada con nota. ¿Ya? Y recuerden que cualquier duda o consulta nos pueden contactar y podrán recibir su retroalimentación, ¿ya? Así que tienen que seguir trabajando nomás, chiquillos y chiquillas. Bueno, aquí está la tabla que les venía comentando. Bueno, las instrucciones son básicamente leer el borrador de informe de investigación realizado en la guía anterior, o sea, la guía número 14, y responder de manera honesta la siguiente pauta de autoevaluación marcando con una X en la casilla de sí o no. Y agregando en observaciones qué es lo que les falta, ¿ya? Entonces, ustedes van a revisar cada parte. Acá la tablita está categorizada, por ejemplo, acá esta vendría a ser el tema, título, autor, curso y letra, y el párrafo 1 que sería de presentación, ¿ya? Acá cómo evaluar el párrafo 2, cómo evaluar el párrafo 3, el párrafo 4 y la conclusión, ¿ya? Pueden ir de a poquito revisando. Entonces es importante que vayan leyendo detenidamente y sean lo más honestos posible para poder mejorar su propio texto y que quede maravilloso. Entonces acá están las categorías que ya les venía mencionando, la descripción, y entonces, por ejemplo acá, en tema, el tema de mi informe corresponde a los establecidos en la guía número 13, ya sea de ciencias naturales, de historia, arte, música, educación física y o religión. Sí, no, ¿ya? Si su informe corresponde a alguno de estos temas o un tema que se trata ahí, tendrían que colocar sí. Y si colocan no, deberían poner sus observaciones de qué es lo que trata al final su trabajo. Bueno, y luego el título es descriptivo y coherente con el tema de mi informe de investigación. Entonces ustedes tienen que ir haciéndose todas estas preguntas y ir comparándolas con lo que ustedes escribieron en sus textos informativos para decir si efectivamente cumplieron con la categoría o no. Y si no cumplieron, ¿por qué no cumplieron? Observaciones respecto a eso. ¿Qué es lo que creen ustedes que es lo que falta ahí para poder completar esta categoría? En el autor, curso y letra, ya esto es muy importante, incluí mi nombre y apellidos bajo el título de mi texto informativo y además incluí mi nivel y letra de mi curso. Es muy importante que estos aspectos vayan sí o sí en su trabajo. Bueno, y después para comenzar con el párrafo 1, que es el de introducción, ¿cierto? El introductorio. Se presenta la información con las oraciones introductorias. El siguiente informe tratará sobre, este tema es importante, ¿por qué? Entre otras. Recuerden que en la guía número 14, al final, en uno de los anexos, se encontraba la tabla de conectores. En caso de que necesiten ayuda para encontrar alguno, pueden volver y revisar esa tablita, que está bastante completa. Después, utilicé conectores marcados en amarillo, o sea, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar,
finalmente, para ordenar la introducción al tema, ¿ya? Para que vayan revisando bien si hacen uso de los conectores para poder darle coherencia a su presentación. Luego, en el párrafo 2, posee un título coherente con lo que quería informar. Recuerden que los párrafos los fuimos subdividiendo en subtítulos, ¿cierto? En subtítulos acerca del tema específico que trataban sobre este tema general que trata el texto. Luego, la información que presentó en el párrafo es coherente con el tema de mi investigación y con el título del párrafo. Utilicé conectores marcados en amarillos en primer lugar para introducir el tema. Recuerden que tienen la tablita de la guía número 14 para ir revisándola en caso de que necesiten ayuda con encontrar conectores que les puedan servir. Añadí citas de las seleccionadas en la guía 13 para respaldar la información de mi trabajo. Ya, esto es bien importante. Estamos utilizando las citas o extractos de las citas que colocamos en la guía número 13 para ir respaldando la información. Ya, eso tiene que estar, ¿ya? Tiene que estar porque va a ser evaluado en el trabajo final, ¿ya? Recuerden que la forma de citar era Mineduc, página 78, o Icarito, párrafo 7, o título del artículo, ¿ya? También, en vez de colocar el párrafo, el título del artículo de donde sacaron la información. Y bueno, luego en el párrafo 3 y en el párrafo 4 son básicamente las mismas preguntas guiadas, ¿ya? Las mismas preguntas guiadas para que ustedes puedan ir revisando su trabajo. Y luego ya finalizando con la conclusión, la información que presento en el párrafo es coherente con el tema de mi investigación. Utilicé conectores marcados en amarillo para concluir el tema, ¿ya? Conectores para concluir, como para concluir o finalmente o para finalizar, etc. Añadí citas de las seleccionadas en la guía número 13 para respaldar la información de mi trabajo. Ya ustedes también seleccionaron citas que les podrían servir como conclusión, ya entonces tendrían que trabajar en torno a esas. Y agregué algún dato interesante u opinión personal a mi conclusión sobre el tema. Ya, esto es muy importante, el tema de la opinión personal. Ya, nosotras queremos con la profesora Valentina que ustedes sean capaces de dar una opinión, un dato interesante respecto al tema que estuvieron hablando, ya que estuvieron trabajando a lo largo del texto informativo. Luego, proceso de escritura. Esto es importante. Realicé las guías 12, 13 y 14 para trabajar el proceso de escritura de mi informe. Es muy importante que hayan ido trabajando todas las guías, realizando todo el proceso para llegar a la revisión del trabajo, ¿ya? Solicitud de retroalimentación. Envié mi trabajo a la profesora para recibir retroalimentación a tiempo. Ya recuerden que nosotras les pedimos que nos fueran enviando sus trabajos para poder ir retroalimentándoselos, ¿ya? Porque de otra forma no tenemos cómo guiarlos en su proceso de escritura, por eso es muy importante. Y que si no lo han hecho todavía, lo vayan haciendo. Y video. Vi el video explicativo de cada guía de trabajo antes de la clase en línea. Esto también es muy importante, chiquillos y chiquillas, porque por algo nosotras les hacemos los videos para tratar de explicarles y que les quede lo mejor, lo más claro posible cómo desarrollar cada una de las guías. Y bueno, los anexos que le veníamos hablando, estos anexos lo hizo la profesora practicante Ingrid Madariaga, que está trabajando con nosotras en sexto básico también, al igual que Natalia. Bueno, el anexo 1 es de ortografía acentual, palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿ya? Cuándo llevan tilde, dónde lleva tilde y ejemplos, ¿ya? Esto es para que ustedes vayan revisando la ortografía de su trabajo, para que no tengan ninguna falta ortográfica que termine bajándoles puntaje en su trabajo final. Y el anexo número 2 que habla sobre la ortografía literal, ¿ya? Estos son más específicos. Este es del uso de la C, la S y la Z. También fue material creado por la profesora practicante Ingrid Madariaga, ¿ya? El uso de C, el uso de S y el uso de Z. Y acá el uso de I, AI y I. I, ¿ya? Y está también material creado por la profesora practicante Ingrid Madariaga.
ya para que lo vayan revisando. Es un material que está súper bueno, les va a ayudar bastante a lograr revisar de buena manera su escrito, ya, para evitar que haya cualquier falta ortográfica en su escritura y obtengan el puntaje total del trabajo final. Ya, entonces eso, chiquillos y chiquillas, espero que les haya quedado claro. Ustedes saben que en caso de tener cualquier otra duda más específica respecto al tema de la revisión de su trabajo, pueden escribir a nuestros correos. Sexto A, la profesora Valentina, y sexto B y sexto C conmigo, profesora Camila Bobadilla. Aquí están nuestros correos como siempre. Y eso, pues vayan trabajando. Estaremos ansiosas de leer sus trabajos y en la próxima clase iremos trabajando también en esta idea de la revisión. Así que muchos saludos, muchos cariños a todas y todos.